semana anterior a esta, la antepasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo un poquito? Yo les comentaba a ustedes la importancia de ver los estatutos de la UCB en cuanto a lo que era la iglesia. ¿Se acuerdan que lo mostramos un poquito y lo estuvimos leyendo juntos? Y vimos también que hay cosas que todavía están por resolverse, por así decirlo. Y una de las cosas que vamos a estar viendo hoy día, eh, vimos la semana pasada o antepasada también algo sobre ya los primeros, cómo se inició la iglesia, la cantidad de gente que eran bastantes, en realidad eran miles, y que ya llevaban una vida de iglesia, casi inentendible para nosotros, ¿cierto? Por los contextos que estábamos, el siglo en que vivimos también. Ya para nosotros tener una congregación de 100 personas, 150 personas, conlleva una tremenda infraestructura, o sea, una cuestión organizacional casi ya con mucho, por así decirlo, ¿cierto? Y vemos entonces que estos primeros hermanos, sin tener templo, sin tener un lugar físico, sin tener, no sé si llevaban un registro como contable tan excelente, hablemos así como el que llevamos hoy día, o una lista de miembros, etcétera, los que están, los que no están, etcétera. Entonces, eh, hay cosas que yo quiero compartir con ustedes hoy día que tienen que ver con, digamos, con la parte más básica y fundamental de lo que fue la administración, ¿sí? Bíblica, por así decirlo, ¿sí? Desde el punto de vista de la escritura. Y la última clase, cuando ya conversemos en la última clase, vamos a hablar un poquito más ya de lo práctico, que es lo que yo les podría a ustedes quizás dar un poquito de luz en algunas cosas como iglesia, siendo ya un resorte en realidad de cada congregación por la autonomía que se está dando, entiendo ya a nivel de la Unión de Centros Bíblicos. Sí, hay una interdependencia, por así decirlo, ¿cierto? Por ejemplo, todavía se siguen mandando estudiantes al seminario, acá mismo. Ustedes, algunos de ustedes o algunos que ya están siguiendo la carrera pastoral, tienen que estudiar de esta manera a través de un instituto y no, digamos, directamente de la iglesia, ¿cierto? Es decir, la iglesia no es hoy día la que está enseñando o dando este paso de lo que significaría los estudios teológicos para alguien que quiera acceder quizás a un asunto de pastorado o en la parte misionera, ¿cierto? Bueno, eso se llama interdependencia, es decir, tenemos elementos como este que ayudan a la iglesia local a que la iglesia local entonces pueda seguir cumpliendo su rol, ¿sí? Bien. Dicho esto, vamos a orar y después nos vamos a hacer de cabeza la palabra porque ya tenemos que ver algunos pasajes que son muy importantes. ¿Sí? Oramos al Señor. Padre, gracias por mis hermanos, Señor, y hermanas que ya están conectados, Señor. Oramos para que sea un tiempo de bendición. Señor, gracias porque tú nos dejaste, Señor, en tu palabra algunos roles, por así decirlo, el ancianato y el diaconado. Eh, y Señor, también principios acerca de cuáles serían los requisitos, etcétera, Señor. Pero de ahí, Señor, no tenemos mucho más. Y tenía que ver también con la madurez de la iglesia local. Por eso oramos, Señor, para que este tiempo también sea de bendición y nos ayude, Señor, también a cada uno, porque estamos en congregaciones distintas, Señor, donde hemos sido educados, Señor, de una manera. Y veo también, Señor, que en el tiempo se empiezan a hacer algunos cambios y oro para que también todos estos cambios sean de bendición dentro de la corporación. Te adoro, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada o antepasada vimos los primeros conflictos que se empezaron a dar, ¿cierto? Uno de ellos fue la murmuración, ¿cierto? Este fue, digamos, lo que se levantó. Eso fue por un asunto justamente de dinero. Y ahí entonces vimos que había toda una correlación de los capítulos, de capítulo 2 en adelante, cuando la gente ya empezaba a tener cuidado de los suyos, lo cual no era nada nuevo, porque a nivel del judaísmo, ya lo hemos dicho, había cuatro tipos de personas que debía siempre el judío proteger, amparar, ayudar. Eran las viudas, ¿cierto? A los menesterosos o necesitados, era también a los huérfanos y eran a los extranjeros, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a establecer también algunos principios. Entonces, yo quiero llevarte,
en esta clase para que veamos, primero que nada, los requisitos de ancianos y diáconos. No nos vamos a detener esto porque esto ya, bueno, corresponde también a otra materia. Creo que ya lo hemos visto en otra materia también, esto de los ancianatos y el diaconado. Entonces solamente les voy a recordar esto, o les voy a dar esto, que son los pilares, por así decirlo, las columnas que estaban dentro de una iglesia local, ¿sí? Entonces, si me acompañan a primera de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 7. Yo quiero que pongan atención, esto fue escrito entre el año 62 al 66, ¿sí? Esto de la cronología es muy importante para que entendamos después el principio administrativo que se empezó a dar dentro de la iglesia, parte dentro de la iglesia y después fuera, hablemos así, del contexto neotestamentario, es decir, cuando ya no había, se había canonizado todo, vemos que la iglesia empieza a tomar un rumbo en lo administrativo, a veces un poco distanciado de la escritura, ya lo hicieron ustedes con sus trabajos previos, ¿cierto? Esto de la iglesia pasó a tener cuatro cambios trágicos, ¿cierto? Hablamos de lo orgánico a lo estructural, ¿cierto? En fin, de pasar a depender de la guía del Espíritu Santo a un asunto netamente humano, etcétera. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. Ahí dice, palabra fiel, si alguno, versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Quiero aquí simplemente hacer solamente una acotación en cuanto a la palabra irreprensible, porque esta ha sido una lucha tremenda que ha habido en que la gente, pero nadie irreprensible, hermano, entonces acá, ¿cómo vamos? No hay nadie entonces que pueda ser anciano. La palabra irreprensible que se está usando allí tiene que ver que nadie tenga algo que decir contra otra persona. A eso se refiere la irreprensibilidad. Porque si vamos al contexto de ser irreprensible, entonces ninguno de los que estamos acá podría llegar algún día a tomar un cargo de responsabilidad, ya sea ancianato o cualquier otro. ¿Me explico? Lo irreprensible tenía que ver que alguien, que nadie tuviera algo que decir. Por ejemplo, voy a colocar mi hermano Esteban. Ya, mi hermano Esteban, por ejemplo, está ahí y mi hermano es bueno, es como es joven y le gusta la cosa. Entonces, él de repente todos los días, viernes en la noche, se va a un restaurante o a una picada por ahí que tiene y se manda sus buenos tragos. Bien, el ejemplo nomás Esteban, ¿sí? Ejemplo. Eh, espero que no sea verdad, pero bueno, ya, un ejemplo. Y entonces lo ve allá el hermano Felipe y dice, oh, hermano Juan, le quiero contar algo, hasta aquí vi al Esteban allá, pero lo vi ya un par de veces, no es que una sola vez. Bueno, eso ya significa que Esteban no es irreprensible, es porque hay alguien, y si se suman más testigos, hay alguien que tendrían algo en contra. ¿Se entiende la cosa? Ahora, puede ser, y ha cambiado la mentalidad en muchas denominaciones. Antiguamente, por ejemplo, eh, había gente en la mesa de los cristianos, no estaba el vino, ¿sí? De los cristianos evangélicos no estaba el vino. Pero el tiempo ha pasado, ha cambiado, y hoy tú ves, por ejemplo, que en algunas casas, ya sea por algún asado, alguna comida, o hay un champañazo, o hay un brindis, cosa que antiguamente como que estaba vetado. Entonces, eso empezó a cambiar. Ahora, eso no quita que una persona, digamos, ir al extremo de alcoholizarse. ¿Se entiende? Bien. Incluso la cena del Señor era vino, no era jugo de la vida, etcétera. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Para no tomar más tiempo. Irreprensible es que alguien tenga algo válido que se compruebe en contra de otra persona. Si no, entonces esa persona sigue siendo irreprensible. ¿Quedó claro el concepto? ¿Sí? Bien, ya. Sigo adelante entonces. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en toda sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de la iglesia de Dios? Ya acá me detengo una vez más también, porque la pregunta que a veces ha venido, hermano, ¿qué pasa con aquellos que sus hijos, por ejemplo, son desobedientes, sus hijos andan en otra? Tienen chicos jóvenes, adolescentes, están aptos, no aptos, podrían o no podrían. Y aquí es donde hay que hacer una pequeña separación de lo que significa también un tema de
hasta cuándo un papá es responsable por un hijo. ¿Sí? Bueno, legalmente, un padre responsable por un hijo, en Chile no sé todavía cuál es la edad que hay, pero normalmente ya se declara una persona adulta, se declaraba en mi tiempo en Chile a los 18 años. No sé si esto cambió o no, pero de ahí en adelante la persona podía, ¿cómo se llama? Esa persona podía ya manejar, podía ser acusado legalmente, podía levantar un negocio, etcétera. ¿Bien? Ok. Esa persona, si está bajo el amparo todavía de un líder, y esa persona todavía no se va de casa y está en casa y es una persona que está trayendo mal testimonio a su propio padre, es obvio que esa persona adulta, ya adulta, está entonces entorpeciendo que una persona pueda acceder a un liderazgo dentro de una congregación. ¿Sí? Es diferente si esa persona ya no está en casa, la persona adulta. Les digo esto porque hay casos, hoy día hay casos de gente reconocida en el mundo evangélico a nivel internacional, que por ejemplo uno que es muy capo, su hijo por ejemplo no es creyente, pero no es creyente, no es creyente, sí, pero no está con él. Es decir, no es una persona que viva con él. ¿Se entiende? Y ya es una persona que salió de casa, ya es un joven adulto, por lo tanto, el padre no puede cargar ahora con, hablemos así, con los pecados del hijo. ¿Se entiende? Pero si esa persona está bajo el alero todavía y el padre consiente de eso, entonces obviamente que el propio padre se está poniendo allá una cuerda en sus manos, se ata así solo. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos? ¿Sí? Bien, ahora, hay casos y casos y esto se trata personalmente, ¿cierto? Se trata cada caso por cada caso, no es lo mismo, ¿cierto? Vamos a hacer todo, pero en lo general esto sería lo que les acabo de plantear. No un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, es decir, una persona nueva, no es bueno colocar de anciano a una persona que es nueva en el Evangelio, ¿sí? A eso se refiere. No tiene que ver con edad, sino que tiene que ver con el hecho de ser nuevo en el Evangelio. ¿M? ¿Y por qué ser nuevo en el Evangelio? Si esa persona puede ser como, ¿se acuerdan de Apolo? Muy, muy elocuente, muy este otro. Puede ser que, claro, tenga mucho de todo, pero no tenga la esencia del evangelio del cristianismo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Sí, esto ya es mucho más fuerte porque ya se hace algo notorio que está pasando con la sociedad. Es decir, con aquellos que están rodeando a la persona, no dentro del núcleo familiar, sino que ya fuera del núcleo familiar. ¿Mm? Bien. Eh, Sin perder Timoteo, acompáñenme ahora a Tito capítulo 1 versículo 10, a Tito capítulo 1 versículo 10, ¿sí? Y es importante que nosotros veamos lo que dice acá. En Timoteo leyeron que acá el anciano debía ser apto para enseñar, ¿sí? Versículo número, capítulo de Tito, Tito 2, 1 al 10. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Se habla aquí de las ancianas, ¿sí? Ancianas. Y está hablando ya de ancianas, no porque sea una labor de ancianato, sino ancianas, está hablando de ancianas de edad. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes y habla ahí después a los siervos en el versículo número 1 en adelante. Pero nos quedamos con el versículo 1 hasta el versículo número 5. En realidad el uno y 2, ¿sí? Entonces, en el capítulo, en Tito, no hay una referencia a la enseñanza. ¿Por qué? Porque dentro del ancianato, cuando hay una pluralidad de ancianos, y esto es lo que está queriendo llegar también la UCB, que hay una pluralidad de ancianos, hay algunos que probablemente van a estar más fuertemente dedicados a la palabra y otros van a estar dedicados a otras tareas dentro del ancianato. ¿Sí? Ahora, no es que no sepan enseñar,
sino que simplemente es el hecho de que la enseñanza, la predicación también tiene que ver con dones que Dios regala. Ahora, si hay cinco en un cuerpo pastoral y los cinco son predicadores, ahí van a estar medio guerreando: "Oh, yo quiero predicar", y se cae en esto de la inmadurez también. O bueno, vámonos uno por uno, hoy me toca predicar una vez al mes, ¿no? Entonces como que muy poco conmigo. Bueno, ¿por qué? Porque hay gente que va a estar más orientada a una cosa y a la otra, y creo que este es bueno conversarlo también. En la última clase también, en las dos últimas clases vamos a conversar este tema, ¿sí? Y donde ahí ya les quiero dar un poquito más de luz a algunas otras cosas. Pero ahí se dice claramente que tienen que ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Por qué esto de la anciana? ¿Por qué esto de la anciana de día? ¿Sí? Tito fue escrito más o menos 62 al 64 después de Cristo. Entonces estamos hablando que tanto Timoteo como Tito fueron escritos más o menos en la misma fecha, entre el 62 al 66 después de Cristo. Ahora, esto es importante tenerlo como base. Esta es la base de los ancianos. Eso se espera de un anciano. ¿Sí? Ahora, vamos a volver a Timoteo, capítulo 3, y vamos a ver un poco los requisitos de los ancianos, de los diáconos, perdón. ¿Sí? Primero Timoteo, capítulo 3, versos 8 al 13, ahí se está estableciendo el principio del diaconado. Los requisitos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Recuerden que cuando hablamos de, cuando surgió el primer problema de la iglesia, surgió por un problema de plata, ¿cierto? O sea, murmuración, por supuesto, pero hubo un problema de no llevar bien, no apoyar bien a uno y a otra de las viudas. Y ahí entonces tuvieron que tomar parte estos 7 hombres que se mencionan en el libro de Hechos. Entonces, esta es la razón por la cual dice allí, y sería la razón, deben ser, lo primero que se dice de los diáconos en estos requisitos es que tienen que ser honestos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque eran los administradores de, hablemos así, de los fondos que la iglesia estaba recibiendo. Honestos, sin doblez, ¿sí? Es decir, íntegros, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles. Después habla de las mujeres, y aquí viene el conflicto para algunos de, bueno, entonces, las mujeres que se harán acá son mujeres diaconisas, son las esposas de los diáconos. O sea que no se podría elegir a una diaconisa si, por ejemplo, el marido es viudo. No podría ser diácono si el hombre es viudo. ¿Sí? Si tomamos el principio de que tiene que ser solamente un matrimonio. ¿Sí? Yo conozco una iglesia, por ejemplo, que prácticamente todos los diáconos, eh, su esposa están ahí también trabajando con ella. Es decir, en la familia hay una familia diaconal. Eh, no sé si así, pero así ellos lo establecieron de esa manera. Dice que las mujeres tienen también que ser honestas. ¿Se acuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira, cierto? Ambos justamente fueron exactamente lo contrario a esto. Honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Después vuelven los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y después hay una promesa de una recompensa, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En este caso hay una recompensa aquí para los diáconos, y también en Primera de Pedro hay una recompensa para los ancianos. Bien. Esto quise colocar como base para que nosotros entendamos que es lo único que tenemos en la Escritura, y ustedes lo saben, son ancianos y diáconos. ¿Sí? Ancianos y diáconos. Se menciona una vez en todo el Nuevo Testamento, la palabra diaconisa, ¿sí? Que podría ser lo que está ahí establecido en el libro de Tito. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Bien, Pablo, cuando Dios le empezó a usar para llevar la palabra a distintas partes, Pablo, él empieza en la parte de ancianato, de ancianos, él empieza a establecer ancianos, ¿sí? Acompáñenme a Hechos capítulo 14, por favor. Esto es importante entenderlo, porque esto también surge, hermanos, como una eh,
ah, directriz. No tenemos una directriz que diga, una voz que diga, Pablo establece ancianos". No tenemos esto. Creemos que siempre el apóstol Pablo fue guiado por el Señor. Creemos también que el Señor guió a Pablo. Y Pablo hace esto. Dice versículo 14, 19 de Hechos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo que viene es el versículo clave. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Sí? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí? Vemos entonces la constitución de ancianos en las iglesias que habían estado, y dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces vemos esto, que Pablo, que andaban en ese grupo, entonces constituyen ancianos, dejan ancianos, ¿sí? Ahora, todo esto que uno va analizando, recuerden, la iglesia fue toda orgánica, siempre fue orgánica, fue haciéndose en el tiempo, en el camino, por así decirlo, ¿sí? Como no tenían todavía toda la escritura, no estaba todavía la revelación completa, no estaba el canon completo, entendemos que fueron haciéndolo paso a paso, escuchando la voz de Dios en cuanto a esto. ¿Sí? Bien, ¿qué ocurre entonces con los diáconos? Uno puede preguntarse: ¿qué pasa con los diáconos? Bueno, en la parte de diaconado, nosotros no vemos establecimiento de diáconos, solo en la escritura vemos los requisitos. ¿Se entiende? En ninguna parte nosotros vemos que Pablo estableció diáconos, ¿sí? Bien, y eso es muy importante. Uno dice: hermano, pero aquí la cosa como que, ¿cómo es? Porque nosotros estamos luchando como UCB para que sea la iglesia la que reconozca a los ancianos, pero aquí dice que fue Pablo y quien le acompañaba, que ellos constituyeron ancianos, ¿sí? Es decir, una gente, por así decirlo, primero, que fue parte de ellos, la iglesia que él mismo Dios lo había usado para fundar aquellas iglesias, era conocedor de la iglesia, pero Dios en ese momento primario, entonces permite que obviamente el fundador de la iglesia ahí establezca entonces a los ancianos, ¿sí? Por eso el texto es como claro también, no hay que dar mucha vuelta, dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ahora, no vemos que ellos constituyeron entonces una vez más diáconos. Y ahí vemos entonces que lo más probable es que ellos siguieron el conducto que habían visto anteriormente, cuando ellos dejan que la congregación, ¿se acuerdan? La multitud eligiera a esos 7 hombres que tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabiduría, etcétera. ¿Sí? Bien, lo único de que se habla es de una hermana llamada Febe, eh, que se le dice que es diaconisa de la iglesia de Cencrea. En realidad no tenemos ninguna carta a la iglesia de Cencrea, así como muy, muy específicamente hablando. Cencrea era una ciudad que estaba cerca de Corinto, ¿sí? Pero leamos mejor Romanos capítulo 16, porque ahí está la cita que nos da un poco de luz a esto. Ahora, un poco de luz, pero no toda la luz, ¿sí? Bien, Romanos 16, Pablo está escribiéndole a la iglesia. Y dice: os recomiendo, versículo 1 y 2, os recomiendo además
nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Mira lo que sigue, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, ¿sí? Esa era la labor diaconal, ¿sí? De ser de apoyo, de ayudar, ¿sí? Entonces aquí se establece, Pablo da algo muy importante en un solo versículo, el nombre de la hermana, de qué iglesia era esta hermana, eh, y pide cómo tienen que tratarla y el por qué debían tratarla de esa manera, porque ella había sido de bendición, dice, para muchos y para él también, ¿sí? Ahora, le dije de un poco de luz y a la vez no, porque el libro de Romanos se escribió aproximadamente entre el año 56 al 58 después de Cristo, pero los requisitos que están en 1 Timoteo y en Tito fueron entre el 62 y el 66. ¿Se entiende? Entonces, la presuposición que uno tiene es que sin todavía haberse escrito Primera de Timoteo ni Tito, ya había un concepto de lo que era el diaconado, ¿sí? Aún el nombre, el rol y también, hablemos así, el título de diaconisa. ¿Se entiende? Y por eso que es muy importante ver la cronología, hermanos queridos, para que podamos tratar de hacernos como un mapa en cuanto a esto. ¿Por qué? La iglesia de Corinto la carta, o sea, la iglesia de Corinto fue fundada más o menos en el año 50 después de Cristo. O sea que entre la fundación de la iglesia de Corinto, la carta a los romanos, que es el 56 al 58, 6 a 8 años después, y después al año 62 al 66, recién nosotros tenemos por escrito lo que eran los requisitos de los ancianos y diáconos. Entonces, aquí nosotros tenemos que irnos simplemente viendo la escritura y se acuerdan que el trabajo que ustedes hicieron, la iglesia fue muy orgánica, muy orgánica. Y también una iglesia que oía al Señor y que escuchaba la voz de Dios y obedecía a la voz de Dios. El mismo caso de Pablo, cuando se le dijo, no, no vas a ir a Asia. Y él entendió que esto venía de parte del Señor y no fue. No, en ningún momento él duda de decir, ay, no, pero esto debe ser del enemigo, porque Dios quiere que uno vayamos por todo el mundo a predicar y hagamos discípulos. No, él entiende que no era voz del enemigo, sino que era voz de Dios que decía que no debía ir a tal parte. Entonces, a la fecha, por esa fecha ya, hablando de las primeras fechas, cuando se escribe el libro Romano 56 al 58, por esa fecha se podría hablar ya de algún tipo de diaconado. ¿Se entiende? Por lo que se dijo de esta hermana diaconisa. Lo cual, por cierto, hermanos queridos, es una especulación, no lo sabemos, ¿entiendes? Es una zona gris para nosotros. Solamente tenemos el título de diaconisa ahí. No tenemos referencia bíblica al respecto. ¿Por qué? Porque los requisitos para ancianos y diáconos recién se dieron entre el 62 al 66 después de que. ¿Quedó más o menos claro? Entonces, no debemos como para decir, no, pero es que la Biblia dice que hay diaconisa, que esta es una hermana, por ejemplo, ya. Un ejemplo nomás, la hermana María, como ella es mujer, y la hermana Natalie. No, pero es que tienen que haber diaconisa porque aquí en la Biblia se mencionan las diaconisas. Sí, hermana querida, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Una vez, pero eso es suficiente para nosotros las mujeres. No, no se trata de eso, ¿cierto? Se trata simplemente de que hay una alusión a una hermana diaconisa. Ahora, los requisitos vienen más tarde y ahí se establecen ya bien de una forma clara. Es interesante. Quiero hacer una alusión al bautismo. ¿Se acuerdan que el bautismo primario, por así decirlo, las primeras iglesias, era simplemente creer en el Señor Jesucristo y la gente se bautizaba, creía y se bautizaba? Pasó con el eunuco, y pasó con Lidia, y pasó con el carcelero, etcétera. Pero después la iglesia también empezó a ver que había gente que no entendía muy bien lo que era la obra de Cristo y se bautizaban sin entenderlo.
Incluso hasta el día de hoy hay mucha gente que se dice cristiana y que tú les explicas el bautismo y algunos se quieren como bautizar de nuevo. Y bueno, probablemente pasaba en la iglesia de ustedes que llegan hermanos de otras congregaciones y entienden el discipulado, entienden el bautismo y dicen, hermano, pero yo me gustaría bautizarme de nuevo porque cuando hice esto yo no lo entendí. Una hermana en una iglesia dijo lo siguiente, fuimos a un bautismo, había un bautismo y de repente el pastor pregunta, ¿alguien más quiere bautizarse? ¿Alguien más quería bautizarse? Y ella dijo, yo quiero bautizarme. Y fue y la bautizó. Pero ella no entendía nada, eh, al punto que ella se bautizó después de muchos años de creyente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Se empezó a ayudar a la gente y por eso que las iglesias empezaron a hacer este famoso curso de bautismo. ¿Se entiende? Para que la gente entendiera claramente qué significaba esta identificación con la muerte de Cristo y su resurrección y qué impacto tendría eso en la vida del creyente. Y también, obviamente, porque ya la escritura empieza a dar muchas más luces acerca de esto en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Bien. Entonces, empecé a hacer como un registro. La única iglesia a la que se saluda a ancianos y diáconos es una sola. Y esa es la iglesia de Filipos. ¿Sí? Es la única iglesia, cuando Pablo escribe las cartas, que saluda a ancianos y diáconos. No vamos a revisar todo esto porque va a ser muy largo. Romanos dice lo siguiente, Romanos, Pablo, hablemos de Pablo, los que estaban con él, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Así los saluda. Primera y segunda de Corintios los saluda de la siguiente manera, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los Gálatas les escribe a las iglesias de Galacia. En la carta a los Efesios dice a los santos y fieles. Así les saluda. A los colosenses los saluda como a los santos y fieles hermanos. A los tesalonicenses, en primera y segunda tesalonicense, los saluda como a la iglesia de los tesalonicenses. Y a los filipenses los saluda a todos los santos, es decir, a toda la iglesia en Cristo Jesús, con los obispos y eh, diáconos, sí. Eh, ¿Alguien puede buscar, por favor, Filipenses capítulo 1? Filipenses capítulo 1, Sí, ¿sí? ¿Alguien lo tiene? sí, por acá. Dale, Dice, ¿puedes leer? Sí, los primeros. Dale, primer versículo, por Pablo, favor. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. NBLA la versión. Bien, ok. Entonces es a la única iglesia que se les escribe en estos términos, ¿sí? En estos términos. Ahora, cuando uno empieza a analizar esto, se empieza a preguntar entonces cuáles eran la labor ¿cómo se llama? La labor em, de los ancianos y diáconos. ¿Qué tendrían que administrar? A ver, escucho ahora ustedes. ¿Qué creen ustedes que tendrían que administrar? A ver, o pregunta así con nombre para que no nos demoremos Estamos tanto. hablando, ¿cierto?, de los diáconos, ¿cierto, mi hermano Juan? De los dos, De los dos. sí. ¿Cuál creen ustedes que fue la labor entonces administrativa de estos hermanos? ¿O no Pues, hay o sea, ningún...
de los Sí, diáconos, dale. quizás la recaudación, perdón, quizás ¿Sí? recaudación de ofrendas, quizás, como parte ¿Ya? Eh, administrativa, Eso s- sería de parte del ancianato o del diaconado. diaconado. ¿Ya? Bien. ¿Ok? Hermano, ¿Qué más ven? Sí. eh, o sea, por lo que veo en la solicitud de los diáconos, no, claro, se ve una solicitud moral, espiritual de los varones que han de servir, Sí. eh, Ujú. pero no hay un cargo como tal que tengan que hacer los diáconos como de administración, porque Bien. mal recuerdo que usted dijo que en Hechos eh, el título igual es extraño que diga elección de los diáconos, porque ahí Ujú. no se menciona el cargo como tal de diácono en esa administración, solamente Sí. se solicitó que buscaran varones que estuvieran preparados para hacer ese servicio como tal, pero no como un diaconado como tal. Eh, Bien. pero si usted menciona el tema de la ayuda en el ministerio, Sí. se puede subentender de que estén dispuestos al servicio. Sí. Bueno, eso justamente es lo que quería aclarar en cuanto a la parte de diaconía, ¿sí? ¿Cierto? Porque si no, podemos llegar a pensar, bueno, pero si no, no aparece eh, la expresión clara, ¿cierto? Diaconía entonces sería como el servicio o ministerio que se tenía que dar o se daba hacia aquellos que estaban con necesidades. Ese ministerio diaconal, ¿cierto? Pobre, enfermo, necesitado, etcétera. Entonces el rol de diácono era eso. Y era un tema que uno podría pensar, pero hermano, esto era solamente para la iglesia en general. Sí, primeramente la familia de Dios. ¿Se acuerdan de ese texto? Primeramente la familia de Dios y después el resto. Bueno, la idea de la diaconía tiene que ver con eso. Tiene que ver con la ayuda hacia otra gente. ¿Sí? Entonces, uno puede decir, bueno, entonces que los ancianos no eran de ayudar, ¿no ayudaban entonces? Sí, obviamente que sí. Pero ven lo que ocurrió allá justamente en Hechos, ¿cómo se llama? ¿Qué ocurrió con con Pedro y con Juan cuando está con el hombre que les pide plata? ¿Cuál es su respuesta? No tengo plata ni Ellos oro, no tenían plata ni oro, no manejaban dinero. pero Eh, lo que tengo era- te doy. fue fuerte porque el hombre estaba pidiendo ayuda, ¿cierto? Una ayuda económica. Y la respuesta que dan los apóstoles, o en este caso Pedro, él le habla de la palabra, ¿cierto? Y uno dice, hermano, pero el hombre estaba necesitado y hoy día hay una gran lucha con esto de, bueno, hay que apoyar o no a la gente em, que está ahí o no pidiendo. Hay una gran lucha con el tema social también, etcétera. Dentro de algunas iglesias esto es un tema. No sé cómo lo está resolviendo la UCB, si es algo particular de cada iglesia o no, pero esto de servicio, socorrer, apoyar, ¿cierto? Pero mayormente servicio, si lo queremos ver de esa manera. Y tiene muchos matices, ¿cierto? Porque uno puede ir a un servicio de adoración, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos servicio de adoración? Eh, o a qué hora comienza el servicio, se decía en algunos momentos en algunas iglesias también. Entonces, no tenemos que olvidar la razón del por qué entonces existe la diaconía o el diácono, ¿cierto? El que sirve, en otra palabra, el siervo. Entonces, dónde se generaron los problemas, por así decirlo? Voy a tratar de avanzar. En muchas iglesias, el diácono empezó a cumplir un rol había que pintar el templo, bueno, los diáconos. Había que colocar una ampolleta, los diáconos. Un vidrio roto, los diáconos. Entonces se le llevó siempre al diaconado a una labor.
no administrativa, sino que una labor de un servicio y generalmente el varón a un servicio al templo. No sé si me explico. Entonces, cuando tú ves todos los requisitos que hay, uno dice, pero tantos requisitos para colocar un vidrio, uno dice, pero esto no es lógico. Entonces se entiende que había algo mucho más potente detrás, solamente que fue en un momento determinado que se dio así, ¿sí? Ahora, esta carta a los filipenses fue escrita entre el 60 y el 62 después de Cristo, ¿sí? Es decir, ahí al borde de cuando se empezaron a dar los requisitos. Pero ya Pablo saludó a obispos, que es un término intercambiable entre anciano, pastor y presbítero, y ya los diáconos. Ahora, traté de pensar cuáles eran las tareas y de ancianos y diáconos, y uno dice, mira, contextualmente, cuando fue escrito el Nuevo Testamento, no había gastos como los que hay hoy en día. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? No habían gastos como los que tenemos ahora. Miren, con lo que hice una lista. Por ejemplo, no había que pagar luz, no había que pagar agua, no había que pagar gas o leña, no había que pagar wifi o internet, no había que pagar movilización, no había que pagar festejos del Día de la Madre o el Día del Padre y otras actividades, no había que pagar materiales escritos, no había audiovisuales, no había equipo de música o de audio, no había instrumentos musicales. No habían arreglos de pintura, de decoración, de aseo, de ampliación del templo. ¿Por qué? Porque no había templo. Tampoco se pagaba alarma. Entonces uno dice, ¿y entonces, hermano, qué hacían con la plata? ¿Cierto? Cualquiera que podría pensar eso. Bueno, ellos tenían la mirada en el Antiguo Testamento. Acuérdense que Jesús nunca desechó el Antiguo Testamento. Fue la base fundamental del cristianismo. Cada vez que Pablo iba, cada vez que los iban diciendo, bueno, escrito está. Y la norma del ancianato era prácticamente la misma norma judaica. Por eso que el ancianato casi siempre era con gente grande, de ahí se entiende también las mujeres, pero eran de hombres ya adultos, hombres ya con sus canas. La idea es que eran sabios, estaban ahí, daban el consejo justo, etcétera, porque conocían la escritura. Bueno, ese tipo de anciano, antiguo testamentario, fue prácticamente lo que la iglesia tomó como referencia para el Nuevo Testamento. Y dentro de eso, entonces se estableció este otra ayuda, hablemos así, que era el diaconado. ¿Sí? El diaconado. Acuérdense que la iglesia, el pueblo judío, tenía una tribu, ¿se acuerdan? Una tribu que era la que llevaba el tabernáculo en el desierto, es la que tenía que llevar todo, levantar el tabernáculo cuando la columna se levantaba, armar el tabernáculo cuando la nube bajaba, etcétera. Bueno, como eso ya pasó, ya no existió en el Nuevo Testamento, este tabernáculo, entonces ahora cada uno es llamado sacerdote. Bien, pero se añadió esto, esta figura importante, novedosa, por así decirlo, ¿sí? Que era el diaconado. Ahora, como no había todo lo que yo les mencioné, todos estos gastos que hoy día tiene la iglesia, ¿cierto? Eh, Porque, por ejemplo, tú escuchas, yo estuve el otro día en una iglesia y dijeron, bueno, hermano, vamos a recoger la ofrenda y la ofrenda se usa acá, dijo, bueno, para pagar el arriendo del local, etcétera, y no sé qué otra cosa más. Bueno, está bien. O sea, porque es lo que es el contexto de hoy, actualmente, ¿cierto? Lo se ve distinta porque tiene ya muchos años, entonces prácticamente cada iglesia ya tiene sus buenos años, ¿cierto? Entiendo que la iglesia de allá de Coyhaique tiene sus varios años, pero varios, ¿sí? Yo cuando fui al alumno del Instituto Bíblico a visitar Coyhaique, fue hace como 30 años, pero bueno, o sea, no tanto. Sí, tengo 60 sí, más o menos como 30 años.
Estuve en Coihueco también. Creo que también visitamos Miraflores. No sé, ¿en cuál de las dos hay iglesia, hermano Alejandro? O sea, no, colegio, en Coihueco o en Miraflores. Miraflores, hermano. En Miraflores. Miraflores. Ahí estuvimos también con La un grupo de primera, Miraflores es la primera obra, es Miraflores, la primera obra de los hermanos, Claro, del ahí, que llegó la hija del hermano Guillermo Stanley. sí, no, la iglesia ahí tienen hasta campanario. Y era ese campanario era porque en su tiempo se llamaba así a la gente. Y el pastor era una persona muy importante dentro del pueblo. Y así, uno ve las iglesias que hay, y aquí probablemente las más nuevitas, no sé cuál es la iglesia más nueva acá, pero tiene que haber alguna más nueva, quizás, no sé si Maipú podría ser la más nueva, o Sinden Park, quizás. Bueno, no importa. Lo importante, hermano, es que hoy la mirada que tenemos que vivir es qué es lo que hacían entonces los ancianos. Yo ruego que en un momento se saquen el tema de la parte administrativa como la veríamos según la estamos viendo hoy día, ¿sí? Hoy día se toma esto de la visión, la misión, los objetivos y este otro como para tener una identidad como iglesia. En realidad la iglesia ya tiene su identidad desde la escritura, ¿sí? Pero me llegué a pensar en algunas cosas que hacían los ancianos. Primera cosa, la dividí en un par de cosas. Primera, puse oración y palabra, ¿sí? Esto para mí era como muy importante porque ellos mismos lo habían dicho. No, nosotros no queremos dejar la palabra y la oración. Y fue así, ¿sí? Eh, Al punto que cuando, vamos a verlo después, pero Pablo cuando habla con los ancianos de Éfeso, habla de ellos como los encargados de obra, especialmente también de la enseñanza. Miren, ¿qué se hacía? ¿Qué hacía una persona? Santiago 5, Santiago capítulo 5, versículo 14. Eh, Era dado, no era dado para todos, era en la labor del anciano, ¿sí? No sé si todavía se sigue practicando el UCB, pero en mi tiempo sí lo practicábamos, ¿sí? Yo también lo practicaba. Eh, y era esto que aparece ya en el versículo 14, dice, si está alguno enfermo entre vosotros, y dice, llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces ahí vemos una tarea muy importante, eh, que es dada, se escribe allí, se dice quiénes tenían esta responsabilidad y se atribuye al anciano, al ancianato, ¿sí? De ir y estar con los enfermos, ¿sí? Ahora uno puede pensar, entonces hermano, solamente cuando ya esté muy enferma quiero visitar a la gente. No, se entiende que es una forma de que el líder de los ancianos de estar con su gente, ¿cierto? No era solamente visitar cuando estaban enferma la gente, pero obviamente había esta necesidad. Entonces algunos pueden decir, hermano, ¿yo sabe por qué yo no visito? Porque a mí no me llaman. Porque la Biblia dice que tienen que llamarme. Bueno, eso sería ya un muy malentendido de la escritura, ¿cierto? Y una, como diríamos en Chile, una sacada de pillo bastante interesante. ¿Sí? Bien, palabra, palabra. Hechos, capítulo 20. Acá yo quiero mostrarte esto porque Pablo eh, hace llamar a los ancianos de una iglesia eh, y los hace llamar. Y ellos vienen, que esto ya lo hemos visto, pero ellos vienen a él. Y él dice en el capítulo 20 verso 20 y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahí tenemos entonces el ministerio. Otra responsabilidad del anciano que es el tema de la palabra, del anunciar la palabra y enseñar la palabra, y ahí dice públicamente y por las casas. Ahora, uno dice, hermano, pero es que lo que pasa es que ahora nosotros estamos escuchando que el rol del pastor, del anciano, es predicar el domingo en la noche, en la mañana nomás, o en el culto de la noche, en la hora del culto. Y ahí el texto dice que era en la parte pública y también que era, ¿dónde era?
casas. En las las casas. casas. Entonces el rol del anciano es seguir enseñando a su gente en las casas de la gente. Hermano, voy a ir a visitarte. Hermano Richard, voy a ir a Valdivia, lo quiero visitar. ¿Sí? ¿Me permite que lo visite? Amén. Mi hermano dice, sí, hermano, venga nomás, vamos a tomar un mate juntas, acá, una buena sopaipa, y ya estamos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar del partido de Chile? No, vamos a hablar de la palabra. Nos vamos a edificar en la palabra. Y de eso se trata. Por eso que cuando se habla de enseñar la palabra, hermanos queridos, hay que sacarse primero de que nada, que en ese entonces no había púlpito. Cuando está escrito esto no había púlpito. No había no había un servicio eh, como lo tenemos hoy día nosotros de 40, no sé cuánto dura el servicio de ustedes, el culto. 1 hora y media, 2 horas, eh, ya 40. Hermano, le invitaba a predicar, pero entre 40 y 45 minutos, hacer lo que tiene. De ahí, como que ya se sube alguien ¿cómo se llama? A la parte de arriba y empieza a tocar los instrumentos, así como diciendo, ya vamos, ya, ahí, tiene que cortar. Nosotros hicimos eso. ¿Por qué? Porque llevamos lo orgánico a lo estructural. Entonces, la labor era, vamos a predicar. ¿Y qué hacían los primeros apóstoles? Predicaban públicamente, ¿o no? Por eso que los llevaban presos, porque predicaban, predicaban públicamente. Y también lo hacían en las casas, ¿sí? Bien, em, sigo. Verso 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso que la gente se convertía, porque predicaban el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En la casa probablemente también hacían los mismos, si no eran creyentes. Pero en las casas probablemente ya era otra cosa lo que enseñaban. Era quizás vida cristiana, que era obvio que tenían que enseñar eso los apóstoles o los ancianos. Versículo 24, vamos al 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio. ¿Ven lo que dice allá? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? El ancianato, hermanos, es un ministerio. Como el diaconado es un ministerio. ¿Me hago entender? Por eso que me encanta que estén pensando, como UCB, esto del ancianato de una manera bíblica. ¿Por qué? Porque no existe, bíblicamente no existe esto de ser anciano por 1 año o ser anciano por 2 años. Ahora, ¿por qué los diáconos decimos, no, los diáconos son por 1 año? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Quién lo dijo? Ahora, lo que tiene que saber el anciano es si tiene un llamado ministerial. Y para llegar a eso hay que enseñarle a él y a la iglesia completa qué es el ancianato. ¿Me explico? No solamente que los ancianos lo tengan claro, la iglesia tiene que tenerlo claro. Toda la iglesia tiene que tenerlo claro. Es un ministerio y a eso se dedica un anciano. Ora con su gente, visita a su gente, le preocupa el que está enfermo. No se cansa. Si es en el púlpito ahora, o es en la calle, o es en la casa, va a seguir porque es un ministerio que ha recibido de parte de su Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Verso 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando, mira lo que dice acá, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, Pablo dice todo el consejo de Dios hasta ese momento. ¿Entienden? Todavía faltaba todo el resto del consejo de Dios hasta Apocalipsis. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si tú tomas este pasaje, yo te pido que cuando tengas tiempo vayas subrayando, predicar,
enseñar, anunciar. Era el rol del ancianato. ¿Por qué? Porque era algo ministerial. Una vez un anciano me dijo, eh, como que estaba cansado, como que estaba cansado. Y yo entiendo que probablemente estaba cansado. Quizás mucha carga de la congregación, de los hermanos, pero quizás es porque justamente esto hay que empezar a balancearlo correctamente, ¿se entiende? No es que no nos vamos a cansar, obviamente que no vamos a cansar, somos seres humanos. No podemos llegar a agobiar con tanta carga que hay en los hermanos, porque amamos a los hermanos que están, que Dios ha puesto en la congregación. ¿Sí? Pero vean todo esto. Otra cosa, hablamos de orar, hablamos de la palabra. Miren, y también veamos que es velar por la iglesia. Acompáñenme, creo que estamos en 20, en el mismo capítulo 20. En el mismo capítulo 20, versículo 28. ¿Sí? ¿Alguien quiere ayudarme a leer ahí, por favor? 28 al 30. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bien. Pablo los llama a ellos, a los ancianos, y le dice, esta fue mi labor. Esta fue mi labor porque fue el ministerio que Dios me dio. Yo les di todo lo que les pueda. No rehuí nada. Le di todo lo que pueda darle. Enseñé públicamente en las casas, todo. Y después Él les deja a ellos la carga. ¿Sí? Ya la tenían. No es que ahora iban a empezar a ser ancianos recién. Ya eran ancianos. Pero Él como un anciano más viejo. ¿Entienden lo que quiero decir? Un hombre de Dios ya más viejo, experimentado. Él no dice, chicos, a ver, hermano, yo como apóstol de Jesucristo les digo lo siguiente. No dice eso. Él les habla con tanta humildad, pero a la vez también probablemente con firmeza y les dice esto. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjate el versículo 28. ¿Por quién debían velar entonces los ancianos, los obispos? ¿Por quién? Iglesia. ¿Por la iglesia? Y por sí mismo primeramente. Primeramente por ellos mismos, porque ellos eran, hablemos así, la cabeza de la iglesia local. La cabeza es Cristo, lo tenemos claro, pero los responsables. Y dice, miren por ustedes mismos. Por eso que no debe existir un único líder, porque hay que cuidar el corazón de ese líder, porque puede estar o muy elevado o muy en el suelo. Miren por ustedes. Y después dice, y acá este es un palo para todos, hermano, por todo el rebaño, por todo el rebaño, no por aquellos que me caen mejor. Y es verdad que a veces nos pasa eso, ¿no? A todos. No caemos bien a todos. Los líderes no caen quizás bien a todos. La hermandad. De repente uno puede decir, este hermano podría buscarse otra congregación para tener menos problemas. Mira lo que dice el texto. Y acá las palabras que usa, que Dios, el Espíritu Santo a través de Pablo usa. Por todo el rebaño. ¿Ven la expresión rebaño? Los trata como ovejas. ¿Se acuerdan de Juan 21? Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Sí, te quiero, Señor. Y le dice, apacienta, apacienta y pastorea mis ovejas. Mis, no tus ovejas, mis ovejas. Eso fue dicho capítulo 21 de Juan. Han pasado muchos años al capítulo 20 de Hechos para apacentar este rebaño, rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No son ustedes. Por eso que es un ministerio de Dios. Fue el Espíritu Santo quien los puso como obispos. Y dice, ¿para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Luego dice, porque yo sé, Pablo le muestra una seguridad absoluta, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Usa figuras de ovejas y lobos. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuál aquí es la responsabilidad? Hay una doble responsabilidad en estos pasajes. Apacentar, apacentar el rebaño de Dios y velar, cuidar este rebaño. No solamente darle palabra, era darle palabra y también cuidado a ellos. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Voy a dejar un poquito después tiempo para ver si hay preguntas, sí, hermano querido. 1 de Pedro capítulo 5, versos 1 al 4. Ha pasado más el tiempo, ya no es Pablo el que escribe, es Dios el Espíritu Santo usando a ese Pedro ya más anciano, ahora ese Pedro que sí podemos decir que si Jesús le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Él, o me agapeas, Pedro iba a decir, sí, Señor, tú sabes que yo ahora sí te agapeo, ahora sí te amo incondicionalmente, al punto que no quiero morir, no quiero morir crucificado como tú, sino quiero morir al revés, porque ni siquiera soy digno de morir como tú moriste. Y la historia dice que Pedro murió cabeza abajo, crucificado, cabeza abajo. Ruego a los ancianos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué dice versículo 2? El mismo verbo, por lo menos la traducción que tenemos, que está en 20:28 de Hechos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué dice allá, hermanos? ¿Qué va a pasar cuando venga el príncipe de los pastores? ¿Cuál es la recompensa para... Vosotros, ¿Sí? vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si como los diáconos iban por su servicio, el diácono por su servicio, ¿cierto? Eh, iba a tener también algo especial. Iban a ganar para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, a los que ejercieran bien el diaconado, para los ancianos, para los ancianos. Está esta palabra también de bendición, ¿cierto? Y dice allí, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pero fíjate lo que dice el texto, en ninguna parte antes, por lo menos versículos 1 en adelante, Pedro los trata de pastores. ¿Cómo los trata? Ancianos, Como ancianos, porque era un término intercambiable. La grey
¿cierto? Está hablando de un rebaño. Ahora, cuando aparezca el príncipe, ¿no?, de los ancianos, no dice ancianos, interesante, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Me puse a pensar en algo más. ¿Qué otra cosa podrían tener ellos como responsabilidad? Y era velar por los asuntos de doctrina y práctica, los ancianos. Acá hay más carne, pero acompáñame a Hechos capítulo 15. Y aquí vamos a sacar un par de principios, varios principios, para que para que lo podamos ver. Mira, ustedes saben que la iglesia empezó a crecer, judíos, gentiles, la obra comenzó a crecer y como tenía una mayoría, hablemos así, judía en ese momento, los judíos querían que los gentiles también guardaran ciertas cosas, ¿cierto? Y viene esta lucha, bueno, ¿judaizamos a los gentiles? No, no hay que judaizarlos, sino que hay que dejar, bueno, y está este famoso concilio que se da en Jerusalén. Hechos 15 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, imagínate lo que decían ellos, era terrible, pero lo veían una más con una mirada judaica. Ahora, Pablo y Bernabé van a Jerusalén para tratar este tema, ¿cierto? Relacionado con los creyentes judíos y no solamente van con los apóstoles. Versículo 2. Fíjense, por favor, yo voy a hacer mención y voy a enfatizar algunos versículos. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, con los del versículo 1, que querían judaizar a los creyentes, dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Y dicen con quienes en ese momento iban a hablar, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Era un tema doctrinal, ¿o no? ¿O no era un tema doctrinal? ¿Era solamente un tema cultural? No, era tremendamente doctrinal. Estaba hablando de que ellos querían, si no guardaban los ritos de Moisés, no eran salvos. O sea, era fuerte el tema. Bueno, ¿qué pasó? Iban allá. Versículo 4. Son recibidos. Estos hermanos son recibidos cuando viajan. Y cuando llegan a Jerusalén, acá es re interesante el texto. Mira, versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos. ¿Por quién? En primer lugar, ¿por quién? La iglesia. Por la Por la iglesia. La, iglesia. la iglesia. Y los apóstoles y los Ancianos. ancianos. Iglesia, versículo 4, apóstoles y ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, esto fue contado a ellos, ¿cierto? Y el problema, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Ahora, los apóstoles y los ancianos tratan este asunto y toman una decisión. Por eso es que se hablaba que tenían que velar por la doctrina y por la práctica, ¿sí? Bien, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Ven la autoridad que tenían los ancianos en relación a los apóstoles? La logran ver, ¿verdad? O sea, para los ancianos no era ningún problema. Así, a ver, este tema es importante, hermanos. A ver, los apóstoles nos reunimos en la sala uno. Los ancianos se reúnen en la sala 2. No, no, no fue así. Perdón que ironice, hermano, pero se hace así, ¿cierto? Y acá los apóstoles no perdían ninguna estrellita por juntarse a tocar este tema con los ancianos. Sigue el texto, mira. Varones hermanos, vosotros sabéis ya cómo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, está hablando Pedro, porque dice el versículo 7 que hubo mucha discusión,
Pedro se levantó y les cuenta que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi palabra la palabra del Evangelio, ¿cierto? Y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándose el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos, entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bien, Pedro la hace, muestra, obviamente está pensando en Cornelio cuando él fue también como judío. Es una abominación, Cornelio, que yo esté con ustedes, porque para un judío es una abominación que yo me junte con los gentiles. Pero ahí Dios le mostró que no llamara inmundo a aquel que él había limpiado. ¿Sí? Bien, verso 12. Había una discusión. Apóstoles conversaron con los ancianos, todo, y Pedro se levanta en esa discusión y dice en el versículo 12 que esto fue, pareciera algo abierto, ¿o no? ¿Qué dice el versículo 12, hermanos? ¿Cómo comienza el versículo 12? Entonces toda la multitud cayó y ¿Quién? oyeron a Bernabé y a Pablo. ¿Quién es toda la multitud? La La iglesia. iglesia. La iglesia. Era la iglesia. Toda la multitud. Y ahí, hermanos, tenemos que reconocer que hemos sido de repente como muy nosotros los maduros y la iglesia la inmadura. Esto hizo el catolicismo. ¿Sabe lo que hizo el catolicismo? El catolicismo decía, no, no le podemos pasar la Biblia al pueblo, porque el pueblo no la va a entender. Los que entendemos la Biblia somos nosotros, los líderes católicos. El pueblo, el populacho, no la va a entender. Por eso que no la tuvieron. Por eso que Dios tuvo que levantar ese gran movimiento de traducción de la escritura para que llegara a cada criatura. Y del latín pudiera llegar al alemán y después al inglés y así en distintos idiomas hasta el día de hoy. Entonces, acá vemos que los apóstoles no dicen, hermano, ¿sabes qué? Mejor vámonos, conversemos esto solo nosotros porque la iglesia, la multitud no va a entender esto. Dice el texto, entonces toda la multitud cayó, es decir, se quedó callada. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. No solamente el testimonio de Pedro, sino también ahora Bernabé y Pablo. Versículo 13, otra columna, otro apóstol dice, cuando ellos callaron, Jacobo, ahora habló, delante fue Pedro, respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Y ahí empieza a contar lo que usa la palabra Simón, y no usa la palabra Pedro, usa la palabra Simón, la palabra, el nombre más judío, por así decirlo, de Pedro, ¿cierto? Y empieza a contar, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, etcétera. Mira lo que pasa ahora, versículo 19. Por lo cual, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Está hablando Jacobo, uno de los 12 apóstoles de Cristo. Él dice en ese momento determinado, habiendo escuchado ya como todas las partes, habiendo escuchado el testimonio de lo que había pasado con Pedro, lo que había pasado con Bernabé y Saulo, en este momento él dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado, es decir, de comer animales que se ahogaban y de comer sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Uno dice,
O sea, pero aquí hubo como todo un accionar de la iglesia, los apóstoles, los ancianos, Pedro, Jacobo. Y mira lo que dice versículo número 15. Los apóstoles, los ancianos y la iglesia tienen un sentir. Mira el versículo 22. Entonces, pareció bien. ¿A quiénes pareció bien? A los apóstoles, a los ancianos, con toda, ah, con toda la iglesia. Con toda la iglesia. ¿Qué cosa? Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por su nombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Se acuerdan lo que pasó en Hechos, capítulo 6? ¿Quién eligió a los 7? ¿No fue la multitud? La iglesia. Y acá vemos lo mismo, solamente que acá se unen apóstoles, ancianos y toda la iglesia. Y eligen, ¿cierto? Bien, seguimos. Versículo 23. Ellos escriben una carta. Y la carta, voy a colocar así, iba firmada. No dice ahí el texto iba firmada, pero para que entiendan la idea. Mira lo que dice el verso 23. Y escribir por conducto de ellos. ¿Qué cosa tenían que escribir? Los apóstoles y los ancianos y los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? La iglesia. La iglesia. Y los hermanos. A los hermanos que están entre los gentiles, que están entre aquí en Siria y en Cilicia, salud. Y ahí les dice todo lo que tienen que hacer en cuanto a esto. Dice porque por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Quiero que presten atención, versículo 4, 24, dice, gente que ha salido, algunos de los que han salido de ellos, ¿sí? Que han salido de ellos, de nosotros, dice ahí, ¿cierto? Y mira lo que dice, a los cuales no dimos, ¿qué cosa? Por lo menos la Valera dice, no dimos orden. Ajá. Aquí hace empezar su autoridad. ¿Entienden? No dimos orden. ¿Por qué? Porque la iglesia, apóstoles y ancianos son bajo. Es una autoridad conferida por Cristo a la iglesia. Autoridad máxima es Cristo. Pero acá hacen notar que ellos deben velar, tenían la autoridad para velar por la doctrina y la práctica de la doctrina. Si no tenemos líderes así, entonces la iglesia se va a transformar en cualquier cosa. ¿Se entiende? Hermano, pero ¿por qué no ponemos acá no sé, una imagen? ¿Cuál es el problema? Sí, en realidad, ¿cuál es el problema? La gente no decía que te digo, ¿y cuál es el problema? Pero hermano, pongamos una foto del hermano Guillermo, no, de Guillermo Strong, el papa de la UCB, y le ponemos una velita. Oye, buena idea. Ya yo compré la vela. Iría la hermana Nati. O la hermana María. No, la hermana Nati iría por Jorge Black. Ya, los del norte, Jorge Black. La iglesia del norte, una figurita del hermano Jorge Black. O sea, ¿qué mejor? En Navidad. Perdón, hermano. Vamos a comprar llavero con la foto del hermano Guillermo Black Norte. Y todos van a tener un llavero con la foto del hermano. Hermanos queridos, ¿sabes qué? Si tenemos líderes que hacen cosas así, estamos mal. Pero ¿sabes qué, hermano querido? Ha pasado, no con eso. Dime si no es verdad que iglesias se han puesto a discutir por qué color tiene que ser la iglesia por fuera, las paredes.
Y Pablo allá en la tumba revolcándose, hermanos. Porque prestamos atención a otras cosas. Y uno dice, hermano Juan, pero qué tiene que ver esto con la administración? Déjame responderte algo. Tiene que ver todo. Porque hoy día nosotros administramos cosas que no son las espirituales, hermanos. Estamos preocupados de administrar cosas que son de segundo orden, pero que a nuestros ojos son de primer orden. Y ahí es donde nos equivocamos. Había que ministrar la oración, había que administrar la palabra, había que administrar el velar, el apacentar a la congregación, el ir a las casas. Tengo que administrar mi tiempo como anciano. Como anciano, allá Felipe, ¿quién más es de la iglesia? Hermano Luis y el hermano, ¿quién es el otro? Sergio, ¿cierto? Son de la misma iglesia. No puede quedar una iglesia, hermano, hermanos de Coyhaique sin visitar teniendo tres ancianos. ¿Saben por qué? Porque tenemos que administrar nuestro tiempo, porque es un ministerio. No les quiero cargar con esto, no entiendan que les quiero cargar, simplemente un ejemplo. Hermano, déjeme decirte algo. No basta un mensaje de texto, no basta un audio de tu teléfono. Dios sigue escuchándote personalmente como escuchó a Pablo y a Pedro en el primer siglo. Nosotros hoy día somos tú, anciano, futuro anciano, líder de ministerio. Tómalo como un ministerio. Y si es de Dios, claro que te vas a cansar, pero como dice la Escritura, vas a tomar nuevas fuerzas y te vas a levantar y te vas a levantar, porque va a haber ancianos a tu lado que te van a sostener. Quizás ayer se cansó el hermano Luis, pero estuvo Sergio y Felipe al lado. Mañana capaz se canse Felipe, pero va a estar el hermano Luis y Sergio a su lado. Quizás pasado mañana va a ser Sergio el que esté cansado, pero el hermano Luis y Felipe van a sostener su brazo. ¿Se entiende? Eso pasó con los apóstoles y con los ancianos y con la iglesia. Lo entendieron, porque eran hombres de carne y de hueso, pero con un ministerio dado por Dios. ¿Qué pasó con los diáconos? ¿Qué administraban los diáconos? Uno se puede decir, hermano, entonces, ¿qué hacían los diáconos? Y una vez más, hermano querido, yo sé que lo hicimos con buen corazón. Yo nunca fui diácono, pero los que fueron diáconos hicieron con buen corazón. Barrer la calle, regar las plantas, colocar el vidrio, pintar, subirse arriba del techo de la iglesia, arreglar la campana. Amén, hay que hacerlo y se hace con gozo. Pero mira el diaconado como un ministerio de ayuda. Algunas iglesias, espero que lo voy a mencionar después, pero en la siguiente clase, hablan de ministerio de misericordia y de otras cosas más. Pero mira, que vamos a Filipenses capítulo 4. Vamos a Filipenses capítulo 4. Como no tenemos referencias al diaconado, así como los ancianos que participaron acá en el concilio de Jerusalén. Pero tenemos algo hermoso. Mira, Filipenses 4, el 15 al 20. ¿Sí? Filipenses
capítulo 4, versículos 15 al 20. ¿Sí? Dice así, el 14, del 14 al 20. 4 del 14 al 20. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues, a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No que le mandaban una carta, no, cosas para sus necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Está hablando de una ofrenda. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se acuerdan se acuerdan que Filipenses fue la única carta que eran nombrados ancianos y diáconos, ¿cierto? Y mencionan, versículo 18, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Sí? Es decir, la preocupación de la iglesia hacia un hombre. Y este Epafrodito no dice que fue diácono, no lo dice el texto, no vamos a forzarlo para que diga el texto eso, pero muestra a alguien que se movía al punto de poder llevar estas ofrendas a Pablo que las necesitaba. Entonces, vemos que la labor diaconal tenía que ver con las viudas al principio, ¿se acuerdan? O digamos, la labor, no eran diáconos, pero que hicieron algo, administraron las cosas para las viudas. Hablamos de los necesitados, hablamos también del apóstol en este momento, y en este sentido, uno piensa, ¿cuál es la preocupación de Dios entonces? Y la respuesta es, la preocupación de Dios viene porque Él anhela que su iglesia camine bien. Que aquellos hombres que tienen que ver con la palabra sigan con la palabra y la oración. Y los hombres que son llamados a administrar, aquellos hombres que son llamados a poder ayudar en la labor, a servir en la labor diaconal, entonces también lo puedan hacer. Por eso les digo, no tenemos mucha luz acerca de esto, no la tenemos. Y yo tampoco voy a pecar, y lo digo seriamente, en colocar algo que no dice la Escritura. ¿Sí? Ahora, sí sé, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, si me acompañan allá, es un versículo que ha traído a veces dificultades a la iglesia. ¿Sí? Em, Sobre todo con esto de los pastores, de los ancianos, de quién recibe, quién no recibe. Pero mira lo que dice el texto ahí. Los ancianos que gobiernan bien, ¿sí? Es decir, ese gobierno sano, ¿cierto? Entendemos bajo Dios, sin enseñorearse. Sean tenidos por dignos, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y ese doble honor está hablando de una retribución que tenía que ver con dinero, con una ofrenda.
Sí. Entonces, vemos que existe esto de las ofrendas. Vemos este honor. Ahora, aquel que quiere ser, tener un ministerio, ¿cómo se llama? Eh, próspero, pensando mayormente en el dinero, obviamente que no entendió. Obviamente que no entendió. Porque no es el fin, no es el fin del, del anciano o del pastor. Pero si una iglesia puede ofrendar y tiene los medios para ofrendar a a un pastor, a un anciano, entonces, hermanos queridos, puede y debe hacerlo. Y dice allí, mayormente, ¿a quién dice ahí? Y deja claro, mayormente. Los que trabajan en predicar y enseñar. Fíjense que por lo menos la traducción de la Valera es los que trabajan, ¿entienden? Es interesante porque uno diría, hermano, pero esto no es un trabajo, ¿cierto? Y si uno le quiere poner trabajo, oficio, vocación, la traducción de la Valera probablemente no sé qué. Aquí hay otros que tienen otras versiones, no sé si hay una otra, no sé si tienen otra, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Si tienen otra traducción para ese versículo que les acabo de compartir. A La ver, nueva Alejandro, versión, ¿sí? Sí. Está muteada, hermana querida. ya. Decía que la Biblia de las Américas igual dice los que trabajan. Ah, bien. Ujú. Hermano Alejandro, no sé si creo que levantaste la mano. Sí, en la NBI dice a los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Acá. Que dediquen entonces al esfuerzo. ¿Sí? Bueno, Yo tengo otra em, versión, a ver, ¿qué perdón. dice esa versión? La NBA dice, los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Bien, ahí tenemos entonces otra versión. ¿Sí? Bueno, es parte, yo sé que no es un tema eh, porque no sé cómo lo maneja, que sé que cada iglesia es autónoma en ese sentido, va a depender de la corporación, hay corporaciones que tienen su forma de administrar esto, ¿sí? Eh, pero ya a nivel de UCB, por lo menos en mi tiempo era a través de una ofrenda que se daba. En este caso, a quien estaba a tiempo, le llamaban tiempo completo. Pero recordemos los principios bíblicos que estamos viendo ahora son muy, muy interesantes, ¿sí? Em, ¿Alguna pregunta, hermanos? Hola. Yo más que una pregunta tengo una reflexión que fui anotando ciertas cosas que fue usted enseñando en la clase y que nos confrontan, porque en el fondo, sobre todo en el ancianato o los ancianos de la iglesia, me llama mucho la atención el modelo que se ocupa, porque si vamos al inicio, lo que ellos aprendieron, porque ellos enseñan lo que aprendieron de Cristo. ¿Y qué es lo que aprendieron de Cristo? Una Ujú, relación constante con Él. Él vivía ujú, con sus discípulos. Ellos pasaban las mismas ujú, necesidades, los viajes, todo era en común para ellos. Entonces ellos aprenden eso y eso lo van replicando después con la primera iglesia. Entonces, sobre todo en el ejemplo ahí de la unidad que existe ahí en Jerusalén en el concilio, ellos enseñan lo mismo a las iglesias, a los ancianos, los apóstoles estoy hablando, a los apóstoles enseñan a las iglesias, a los ancianos y provoca algo muy interesante que son una unidad que trabajan juntos. No hay una ujú, separación entre un liderazgo arriba y como decía usted, pues, y alguien que está abajo que no se le entregaba la Biblia, se le quitaba la Biblia como hizo la Iglesia Católica. Creo que
si nosotros volvemos a ese método, trabajar todos juntos, sobre todo con todo lo que hemos aprendido, cambiaría un poco la perspectiva y la forma de hacer iglesia. No una iglesia jerárquica, sino que una iglesia que obviamente que cada uno va a tener su rol, pero trabajar en unidad, todos por una sola causa. Y siguiendo el modelo, por supuesto, del Señor Jesucristo, que Él se comprometía y Él vivía con ellos. Creo que eso sería súper importante. Porque lo interesante es que también, y con esto termino, que lo interesante es que es un método de un discipulado constante, 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 de vida completa. No es una cosa que se veían solamente los fines de semana, sino que constantemente ellos estaban en comunicación y en comunión, día tras día. Esa era mi pequeña opinión. No sé dónde se fue el profesor. Creo que se Parece que salió. tiene problemas de video. Parece que el profesor se cayó. Sí, no está el profe. Un 7, hermano, por su comentario. Perfecto, estoy de acuerdo con mi hermano. Pero los que Sigan tienen la mano levantando la mano. levantada debieran opinar, pues, el hermano Alexis. Pero esperemos que llegue el profe, porque si no, no puede escuchar. Claro, en Tienen que realidad, ver quién quedó de administrador después del profe para que lo vea si se quiere entrar, que lo reciba. Porque había quedado el profe de administrador y el que entró antes tendría que haber quedado de administrador ahora. Sí, correcto, correcto. Tienen que ver quién es el que queda administrador aquí en el grupo para que le dé la entrada al Esteban, me parece. O Alexi, ¿no? No, yo no, ¿No? no no, yo estoy de tampoco. No, administrador. dejémosla fuera nomás. Ya. ¿Y Alexi termina la clase? No, no, más que nada, bueno, es una duda que se Dice, ha perdón, dice presentado. Sergio Huequén, dice anfitrión. Sergio Huequén, Sergio. anfitrión. Él tiene que fijarse si Ah, ya. el profe está Entonces, tratando de entrar para recibirlo. hermano Voy Sergio. a ver. Voy a ver si puedo ingresar. No, no está en la sala de espera. Allá. Entonces que el Alexi diga lo que iba a decir nomás. Dice que se cortó la comunicación y no Sí, sabe por qué. Ahí está escribiendo en el chat, en Messenger. Perdón, en WhatsApp. en el WhatsApp tiene que ser, sí. Vamos a responder al pastor. Hermano Alexis, estoy atenta a escuchar su Sí, sí, algo así. No, enseñanza. más que nada, le quería hacer una consulta ahí al pastor Juan, que en realidad a mí, queda una duda en relación a la elección de los colaboradores, de los ancianos. Si bien la palabra, como vimos ahí en Hechos 6, habla que los 12 convocaron a la multitud para que eligieran a 7 colaboradores. Y a la iglesia, desde siempre, bueno, desde cuando yo tengo uso razón en UCB, siempre la iglesia ha escogido o ha propuesto personas que vayan al liderazgo, pero muchas veces, a pesar de los años que llevan los hermanos en el ministerio, tenemos hermanos inmaduros, congregaciones inmaduras, y muchas veces es mejor que los que están en liderazgo, ya sea el pastor con ancianos, sean los encargados de proponer o de elegir a los nuevos ancianos o a los nuevos diáconos. Entonces, si bien ahí el pastor decía que era la iglesia la que elegía, pero estamos hablando en una iglesia que es madura espiritualmente. ¿Qué pasa cuando la iglesia no es madura? Si bien aquí en Hechos 6 dice que los 12 fueron los que propusieron, la iglesia después eligió a 7 personas que tenían ciertas características, pero después de eso vinieron los apóstoles y ellos mismos los confirmaron. No se quedó solamente con la decisión de la iglesia. Allá iba mi consulta, así que yo creo que para la otra clase se la vamos a hacer, a ver qué Para la responde. próxima clase creo que va a haber respuesta, Alexi. Guárdala, guárdala. Anótala para que No, no se pero olvide. Queda esta grabado. clase está, Quedó guardado, está quedó grabada en la guardado. clase. ¿Se despidió el Sí, pastor? queda grabado, queda grabado. El pastor Se en el chat ¿Despidió se el despidió. pastor? despidió, así que yo creo que hay que despedirse nomás. Ya nos despedimos Y entonces. él se despidió a través de WhatsApp. Se despidió a través de Bueno, WhatsApp, dijo ya habíamos terminado. Así que yo creo que que nos Ahí veremos en la envíale. próxima clase, si Dios le permite. Recuerden que hay dudas, consultas, me escriben por WhatsApp. Hermano Alexi tiene que escribirla por WhatsApp. sí. ¿Qué me parece? Al Oh, para que administrador todos entonces que sepamos. termine orando. Nos vemos.
Chao, hermanos. Bueno, hermanos. Chaito. 7 a todos.